pero el predicador es aquel que está todo el tiempo atento y el cual capta las fuentes en su vida. Hay 4 fuentes, los 4 pilares que usted decía, y son la fuente cosmológica, la fuente antropológica, la fuente de la revelación y la fuente del magisterio. Son 4 fuentes principales que todo predicador tiene que recurrir cuando él está desarrollando su ministerio. La fuente cosmológica, la fuente antropológica, la fuente de la revelación y la fuente del magisterio. Y hablando de fuentes y de manantiales, yo recuerdo más o menos hace unos años atrás, yo tengo un tío acá por Palma Real, que es lejos de aquí, por Ibarra me parece que es, y ahí pues mi tío tiene una finca, y pues en la finca tiene un ojo de agua donde brota agua, una fuente maravillosa que está brotando agua. Y pues para que el agua no se desperdicie y no se vaya, pues sin dar un buen uso, mi tío ha cogido y ha puesto pues una canal de tubería PVC y en lo cual pues va llevando el agua a todo su finca, ¿no? Y yo veía cuando llegaba ahí pues las llaves de agua, ¿no? Que nosotros tenemos en la casa cerrada siempre, él tenía todo el tiempo esas llaves abiertas. Y cuando yo llegaba, le veía las llaves abiertas y me desesperaba. Yo quería cerrarle porque nos han enseñado, cierras el agua y pagas menos, ¿no es cierto? No desperdicies el agua. Yo le veía a él, en cambio, que las llaves todas las 24 horas del día salía y salía y salía. Y al principio me desesperaba y después ya me acostumbré a ver cómo el agua fluía, porque esa agua venía directa de la fuente. El predicador, de igual manera, toma de la fuente del agua viva de Dios. Él es el canal, un canal en el cual transporta lo que el Señor quiere dar al pueblo, y como las llaves fluye de una forma, pues digamos que más doméstica. No toma el pueblo de Dios, no toma el agua que sale totalmente de la fuente, sino que el pueblo de Dios coge en el vaso, abre las llaves y bebe, ¿no es cierto? Ustedes, ese canal, esas llaves, donde el pueblo de Dios toma el agua de Dios. Ustedes, el canal que se distribuye la gracia divina. Pero recuerde, mi hermano, lo que dice el apóstol Santiago, que de una fuente no pueden salir agua dulce y agua salitre. Y nosotros tenemos que ser una fuente en la que fluya realmente la gracia de Dios para que el pueblo reciba lo que son las fuentes inagotables del manantial de Dios. Entonces, vamos a adentrarnos ahora sí a la primera fuente, ya que hemos hablado de las fuentes y que el predicador es aquel que transporta lo que es el agua del Señor, ¿sí? El pueblo, ya les digo una vez más, no se mete directamente a la fuente, como en la casa. Usted no va, hermano, usted tiene sed y usted que dice, me voy a tomar agua en Papayacta, ¿no es cierto? Tengo sed, me voy a tomar agua al Cotopaxi, no. Usted dice, tengo sed, abro las llaves de mi casa. En su comunidad tienen sed, hermano, ahí está usted, para que se calme la sed de ese pueblo, pero porque usted está conectado directo a la fuente del Señor. Amén, amén. La primera vía o la primera fuente, la fuente cosmológica. Nos va a decir en Romanos capítulo 1, versículo 20. Lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Repito nuevamente. Romanos 1, 20. Lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, mi hermano. Lo invisible de Dios, lo que no se puede ver, lo invisible de Dios, desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia. O sea, lo invisible de Dios sí podemos ver con nuestra inteligencia. ¿Cómo podemos ver, dice Pablo, lo invisible de Dios a través de nuestra inteligencia? Podemos ver lo invisible de Dios a través de las obras de su creación.
en las obras de la creación de Dios en la naturaleza, podemos mirar su divinidad, su eternidad, podemos contemplarlo y mirarlo a Él. Amén, hermano. Por favor, lo invisible de Dios se hace visible en la inteligencia a través de sus obras en su creación en la naturaleza. Entonces, el predicador debe de indagar el mundo natural y esa es la visión cosmológica. El predicador debe siempre de extasiarse y descubrir la maravillosa creación de Dios para luego traducir el lenguaje en palabras sencillas al pueblo de Dios. Traducir la riqueza y la maravilla de la creación de Dios en palabras que pueda llegar al pueblo que necesita ese alimento. Como les decía, mis hermanos, si la gente tiene sed, no están pensando en tomar agua del Nevado, del Cotopaxi, irse al Chimborazo. La gente tiene sed, abre las llaves de su casa. De igual manera, si tiene sed de la palabra, usted será el que transporte la fuente cosmológica. Y para eso les voy a hablar en 3 sencillos ejemplos, aunque ya les vengo hablando, ya les vengo todo este tiempo predicando los ejemplos de la visión cosmológica que Dios nos habla en la voz de todas las cosas. Yo recuerdo una vez que estaba pues por la mitad del mundo y caminando de repente veo un abejorro grande. Son grandes los abejorros, ¿no? Pero se le había roto un ala y estaba caído en el suelo. Y pues le quedé mirando al abejorro y de repente vi que unas pocas hormigas le cayeron encima. Al principio el abejorro como que trataba de que se quiten de encima, trataba de volar, no les ponía mucha atención, pero de repente no fue una, no fue dos, no fue tres, fueron muchas hormigas las que le cayeron a este abejorro que estaba lastimado. Y de repente yo que me quedé pues mirando en el suelo, vi un montón de hormigas que le cayeran al abejorro. Y mientras yo estaba ahí parado, el Espíritu Santo me habló a mi corazón con la visión cosmológica. Y el Señor me hacía entender que nosotros somos ese abejorro. Y que si pues nos descuidamos de nuestra vida espiritual y pues caemos presas de las pequeñas pasiones como las hormigas, ¿no? Las pequeñas pasiones son esas hormigas pequeñas y que poco a poco al gran abejorro pues le fueron acabando, muriendo. Y el Señor me decía, por favor, no cedas a las pequeñas pasiones que te van dañando y que al final te van matando. Entonces, el predicador siempre tiene que estar abierto a las sorpresas de Dios en la naturaleza, en la voz de todas las cosas, en los detalles de su vida, en el lienzo de su caminar. Él va mirando, va entendiendo y va descubriendo que Dios le va hablando. Como nos dice, lo invisible de Dios se hace y se deja ver a través de la inteligencia por sus obras en la creación. Entonces, a mí me sucedió una vez, es algo que les he dicho a mis hermanos del grupo de oración. Un día, cuando estaba pues en el colegio, yo tenía que ir a hacer unas clases junto con un compañero a hacer unos trabajos, y pues yo me subí. Aquí hay un lugar que se llama San Juan, que se sube, pues es una cuesta larga, grande. Para subir a San Juan es como una montaña que usted hace. Yo ese entonces tenía más o menos unos 18 años, estaba recién había entrado a la renovación carismática y pues yo corría bastante. Entonces dije, a ver, voy a tomar el tiempo en el cual me subo corriendo toda esta cuesta. Es una cuesta pues tremenda. Y pues cogí mi mochila y me subí corriendo, me corrí y llegué hasta la cumbre, pero llegué sin aliento, sin nada, y de repente pues yo veo que de entre un pasillo salió un perro, y yo que estaba ahí así sin respirar, de todo lo que había corrido, veo que sale ese perro de este zaguán, de este pasillo,
y de repente el perro se pone frente a mí, yo frente al perro, y de repente el perro, mi hermano, empieza con la barriga, se le inflaba y se le bajaba, se le inflaba y se le bajaba, y de repente el perro ¡blah!, vomita frente a mí. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Yo no podía ni caminar ni correr, yo estaba sin aliento por todo lo que había corrido y veía todo ese espectáculo. Entonces le di al perro que vomita y ese rato empieza el perro, ¿a qué? A lamerse el vómito. Así de más o menos ese sonido, mi sonido era así, pues todo el tiempo de espectador frente al perro. Y pues en un momento el perro nuevamente estaba frente a mí, el perro otra vez empieza, me queda viendo, yo le quedo viendo al perro y el perro me queda viendo con esos ojos y otra vez vomita frente a mí, oiga. ¿Y sabe qué hizo el perro? Otra vez lamió el vómito. Hermano, yo ya hace rato ya me moría. Pero el Espíritu me habla al corazón y me dice, si tú vuelves atrás, serás como el perro que vuelve al vómito. Hermanos, yo esto que me sucedió a mí, que es la visión cosmológica, yo le he predicado muchas veces en el seminario de vida en el Espíritu, en el tema de pecado y salvación. Y especialmente cuando nosotros volvemos atrás, dice la palabra que somos como el puerco que vuelve al fango y el perro que vuelve al vómito. Y hermanos, yo no tuve que leer la Biblia solamente, sino que lo miré. Y así vamos nosotros entendiendo cómo Dios nos habla en la voz de todas las cosas. Y así miramos desde la sencillez de nuestras vidas, de los actos de nuestras vidas, el predicador va sacando siempre material nuevo, material fresco, siempre tiene algo nuevo que decir a la comunidad. Pero ojo, mis hermanos, y esto quede muy claro, por favor, no solo se trata de llevarles historias, cuentos, anécdotas simpáticas, en unas que se rían y en otras que les dé asco, como la del perro, sino que esta visión cosmológica o las fuentes de la predicación que hablamos tienen que siempre tener el sustento bíblico, la palabra de Dios, la fuerza del evangelio, o si no queda solo en una historia o en algo muy emocional y emotivo. Si yo, por ejemplo, les dije del abejorro, el Señor me habló y me decía que yo no ceda a esas pasiones, a esos frutos. Entonces yo recuerdo que lo que dice en Gálatas 5:19, los frutos del espíritu, los frutos de la carne. Si yo veía a ese perro que vomita frente a mí y se come el vómito, en ese momento el Señor me habla a través de su palabra, lo que nos dice el apóstol San Pedro, que no volvamos atrás y no seamos como el perro que vuelve al vómito. O desde la naturaleza, por ejemplo, en la sabana, nosotros miramos a los leones. Los leones se confunden ellos con todo el matorral, con todo el follaje. Los leones se agachan y ellos quedan pues a la vista de todas las presas, se hacen invisibles hasta que están listas para atacar. Y pues cuando ellos quieren atacar a las cebras, se lanzan para atacar a las cebras, pero sucede algo en la naturaleza. Usted ha visto que cuando el león quiere atacar, las cebras empiezan a correr, no se dispersan las cebras, sino que las cebras tienen una estrategia, empiezan a correr todas en una misma dirección, en un mismo sentido, a un mismo lugar empiezan a correr las cebras, de un lado para el otro. ¿Por qué? ¿Por qué la naturaleza hace eso? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Vamos un poquito a entender, los leones, los gatos, los perros son daltónicos y ellos no ven como nosotros a colores. Al rato que ellos quieren atacar a la cebra, ellos ven, sí, una figura de blanco y negro, pero cuando las cebras empiezan a moverse y a dispersarse, el león, al ver tanta cebra que corre de un lado al otro, lo que mira es un montón de rayas. El león ve donde empieza la cabeza, pero no ve dónde termina, pues, el final de la cebra. Ve 3 kilómetros de cebra, ve una pared de cebra. Entonces no sabe a quién atacar ni por dónde atacar y se confunde el león. Y usted va a decir, ¿y esto cómo es? Esto es predicar. Sí, mi hermano, esto es predicar. Porque nos sustentamos a la palabra de Dios en la visión cosmológica.
Nos dice la palabra de Dios que el enemigo, el diablo, es un león rugiente dispuesto a quién atacar. ¿Cómo es el león de la sabana que está ahí camuflado, que nadie lo puede ver? Y así es el enemigo, que se camufla entre el mundo, entre las sensaciones, entre las cosas, entre los pensamientos, en el corazón, se camufla en los pequeños, en las pequeñas pasiones, se va camuflando en las cosas que vamos permitiendo y dejando. Está ahí dispuesto a quien devorar. Pero cuando el enemigo salta a atacar, la naturaleza nos da a nosotros la estrategia que los cristianos tenemos que tomar ante el ataque inminente del mal. ¿Y cuál es, mi hermano? Las cebras no se dispersan, las cebras se unen y van todas a un solo nivel, a una sola dirección, cosa que el león se confunde. Exacto, mi hermano. Lo mismo es cuando una comunidad sufre un ataque, cuando un grupo de oración tiene una prueba, cuando una familia tiene dificultades, la manera no es de dispersarse, sino de unirse. Y miren, las cebras cuando se unen, el león no puede atacarlas, el león no puede a ellas pues fácilmente dominarlas, sino que el león sale confundido. ¿Y qué transportamos al grupo y a la vida de oración? Que cuando tú caminas en comunidad, cuando tú caminas como grupo de oración y estás junto a tu comunidad, entonces, mi hermano, a pesar de que vengan los problemas, las dificultades, venga ese león rugiente que quiere dañarte, si tú te permaneces unido, hermano, tú saldrás adelante. Pero si es que te alejas, entonces ahí eres presa del enemigo. ¿Te das cuenta, mi hermano? Dios te habla en la voz de todas las cosas y esa es la visión cosmológica. Tú tienes que estar abierto a las sorpresas que Dios te va dando en la voz de todas las cosas, en los detalles de todo. Yo siempre le he dicho a mis hermanos en esta fuente, usted quiere material fresco de la visión cosmológica, hermano, póngase a ver pues videos del Discovery Channel, venga, póngase a ver videos de la naturaleza, póngase a ver videos, entre al YouTube, deje a un lado las canciones y ponga del reino animal, ponga del reino vegetal, ponga la naturaleza, y Dios nos dice que lo invisible de Dios se dejará ver a través de la inteligencia por sus obras en la creación. Desde la creación hasta la sencillez de nuestras vidas, nuestro diario vivir. A mí me encantan cosechar y me encantan sembrar muchas hortalizas. Yo tengo mi jardinera, no es tan grande, tampoco es muy pequeña, pero ahí en mi jardinera pues yo he sembrado serie de plantas, de tomates, cebollas, zucchinis, tomate de riñón especialmente, zanahorias, bueno, una cantidad de alimentos que me dan siempre frutas. Y pues ahí, desde mi jardinera, cuando yo voy y siembro y empiezo a trabajar, Dios siempre, el Espíritu Santo me está a mí hablando, adoctrinando a través de su palabra. Y yo recuerdo una vez que pues mi planta de tomate ya se puso grande y comenzó a darme varios tomates. Pero lo interesante es que al principio el tomate es verde, ¿no? Y cuando el tomate está madurando, justamente se hace tomate, se hace el color tomate. Y cuando está tomate es porque está a un paso ya de madurar, o sea, de volverse rojo. Entonces yo estaba contento mirando que están grandes, ya estaban verdes, ya estaban tomates y que estaban pigmentándose de color rojo. Yo estaba feliz, dije, mismo voy a comer mis tomates. Y de repente le vi que se hicieron rojos. Yo dije, voy a dejar que un poquito más se maduren unos 2 días. Y cuando yo pensé que iban a estar más maduros y bajé a cosechar, pues ya se me habían ganado los pájaros. Y los pájaros pues no se comieron el tomate entero, sino que solo le dañaron, se comieron una parte y se fueron. Y al final yo perdí la cosecha. Y cuando estaba ahí pues triste mirando los tomates, el Espíritu Santo me vuelve a hablar y me dice, te robaron los tomates, cuida los frutos que te he dado. Entonces yo me quedé pensando, me quedé analizando y dije, sí, Señor, tú eres la vid, nosotros somos el sarmiento. Y dice Jesús que la gloria de mi Padre es que den
fruto y fruto en abundancia, y estamos llamados a dar fruto. Y miraba y recordaba las Escrituras, que la gloria de mi Padre, dice Jesús, es que demos fruto en abundancia. Y pues sí, Señor, decía, esos frutos se dan en mi vida. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué frutos son los que se dan en mi vida? ¿Acaso es una comunidad grande? ¿Acaso es pues serie de misiones? Y no, el Señor decía, los frutos en tu vida es lo que dice en Gálatas 5:22, los frutos de la paz, la alegría, la fe, la generosidad, la mansedumbre, la benignidad. Esos son los frutos que quiero que des. Y yo seguía mirando los tomates comidos por los pájaros y Dios me seguía hablando al corazón. Y le decía, ¿esos frutos quieres, Señor, que yo dé? Y el Señor me decía, sí, esos frutos, pero cuida los frutos, cuida tus frutos, porque el fruto maduro, el fruto grande, es presa fácil de ser robado, como robaron los pájaros. Y ahí me recordaba otro pasaje de la Biblia, donde Jesús habla la parábola del sembrador, y dice que el sembrador salió a sembrar, cayó la semilla, en el camino vinieron los pájaros y se robaron la semilla. Y el Señor me decía, así, de igual manera, cuando Jesús explicaba a los apóstoles que el Padre es el sembrador, la semilla es la palabra, y el pájaro es el maligno que se roba la semilla, me decía el Señor, no dejes que el malo te robe los frutos en tu vida, cuida los frutos. La paz que yo te doy, tienes que aprender a cuidarla. Los frutos que te he dado, tienes que aprender a cuidarlos en tu vida. Es una gracia, sí, pero que se te son dados y que tú tienes que aprender a cuidarlos. Y hermano, todo eso me decía el Señor, solo mirando los tomates que se me comieron los pájaros. ¿Y saben qué? La siguiente semana eso les prediqué en el grupo oración. Tomé todos los textos bíblicos, armé la enseñanza, cogí Gálatas, cogí el Evangelio, les hablé sobre los frutos, les hablé sobre la pertenencia, sobre el cuidar los carismas, sobre desarrollar los carismas. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios nos habla a través de la visión cosmológica. Y nosotros tenemos que mirar en la naturaleza los 1000 detalles que se representan de la voz de Dios. Si usted pasa por la calle y usted dice, yo quiero ser predicador o yo predico el Evangelio, entonces usted no tiene que pasar por la calle mirando al suelo, la acera. Usted tiene que mirar todo, porque en la voz de todas las cosas Dios le habla en los 1000 detalles bien utilizados, se tornan en ti, mi hermano, el mensaje más valioso que podemos ofrecer al pueblo de Dios, y a través de esta visión cosmológica ilustrar nuestras predicaciones con ejemplos tomados de la creación. De esa manera enriquecemos el contenido y lo enriquecemos maravillosamente para que el pueblo pueda entender. Hablando de las abejas, hablando de las estrellas, hablando del átomo, hablando de los bosques tan pintorescos que hay en nuestro país, mirando el mar, las olas, el campo, hermano. Y siempre vamos a tener un mensaje fresco, pero nosotros tenemos que mirar, nosotros tenemos que ser, como les he dicho, reporteros de Dios. El predicador es un reportero, el cual no puede dejar de hablar de lo que ha visto y ha oído. No es un presentador. Recuerde, hay dos tipos de comunicadores en la prensa. El reportero es aquel que está en acción, aquel que está en el campo, aquel que está con la historia fresca. El presentador es aquel que ya le dieron en un papelito todo pues ya bien anotado, ya quitado las faltas, ya ha sacado algunos detalles, y él está solo hablando a través de una cámara, ¿verdad? Está él solo presentando las noticias, pero el reportero está pues hasta ahí saltando lo que pasa en las bombas lacrimógenas, está tomando fotos en el paro, está caminando con el pueblo, y ese es el predicador, un reportero de la palabra. Y como les dije, para terminar esta fuente, en vana sería la visión cosmológica si usted no la transporta a la riqueza del Evangelio. Por eso es que el predicador tiene que estar siempre sumergido en la palabra de Dios, porque si usted no transporta esta visión cosmológica en el sustento bíblico, queda como una anécdota chistosa,
como alguien que se rió, algo simpático, alguna experiencia del hermano, qué bonito. Pero cuando usted la sustenta, la discierne y la pone en la palabra, entonces esta visión toma su verdadero sentido, toma su verdadero significado y el camino para las personas. Amén. Entonces, miramos la visión cosmológica. Segundo, la fuente antropológica. ¿Y qué es la fuente antropológica? Pues es lo que nos habla ahora referente a lo que es el ser humano. Y el ser humano en toda su estructura. Y hablo el ser humano en su estructura anatómica, espiritual, intelectual, pero también el ser humano en todo su contexto cultural, histórico, geográfico, el ser humano en su contexto pues folclórico, en nivel histórico. Esa es la visión antropológica, todo lo que habla de la historia y del ser humano. Entonces, nosotros miramos la Biblia. ¿Quién utilizó la visión antropológica? El apóstol San Pablo, desde luego. La comunidad de Corintio, una comunidad dividida, una comunidad en la que todos creían que tenían los carismas pues del Espíritu Santo y le hacían uno más que el otro y cada cual se sentía pues el pavo real que canta más lindo o extiende sus alas mejor. Entonces San Pablo en la carta a los Corintios, para que esa comunidad desordenada tenga un orden, ¿cómo San Pablo les habló a estos hombres de los Corintios llenos de carismas? Les dijo que la manera que tienen que tener orden su comunidad es igual que el cuerpo. ¿Y qué dijo? Que el cuerpo tiene un orden, que el ojo no le dice a la pierna no te necesito, que la mano no le dice al ojo porque no eres mano, no te necesito. Y comenzó Pablo a hablar sobre la unidad del cuerpo de Cristo en base al ejemplo de la unidad del cuerpo de una persona. ¿Se da cuenta? Esa es la visión antropológica. Y de esa manera San Pablo nos habla de la unidad del pueblo de Dios. Y de esa manera también nosotros, tomando la visión antropológica, decimos, claro, desde luego, la unidad. Cuando miramos nosotros una orquesta sinfónica, unos tocan el violín, otros tocan la tuba, otros tocan el piano, otros tocan las maracas, otros tocan el saxofón, pero siempre hay un director, el que pone el orden, pone ¿qué? Pone lo que es un suave y sigiloso, que nadie a veces nota lo que es pues la armonía, ¿no es cierto? Y si usted mira un concierto y usted es un predicador, un hombre de Dios, dice, wow, aquí me está hablando Dios, que el cuerpo de Cristo es igual que una sinfónica, todos tenemos dones, carismas, unos tocan la trompeta, otros tocan la flauta, otros tocan el violín, pero por algo Dios ha dado primero un servidor, para que a través del servidor haya un orden. Dios nos ha dado unidad del cuerpo de Cristo y nosotros miramos en la visión antropológica cómo Dios también a nosotros nos da fuentes para nuestras predicaciones. Por eso es que Jesucristo nos salvó encarnándose en la historia de la humanidad. Hermanos, Dios tenía 1000 maneras de salvarnos. Él podía bajar del templo de Jerusalén, pues ese era uno de los mitos judíos en el tiempo de Jesús, que cuando el Mesías venga y baje del templo de Jerusalén así en gloria, reconoceremos que es el Mesías y todos le adoraremos. Por eso es que el enemigo le tentó a Jesús de esa manera, que se baje, se bote del templo, para que él no sufra el camino de la cruz. Hermanos, Dios podía salvarnos de 1001 maneras, pero eligió uno, la cruz, eligió uno, encarnarse en el vientre de su madre, nacer en la pobreza, en las condiciones de la humildad. Dios decide encarnarse en la historia de la humanidad y no desencarnarse, porque si nos salvaba, hermanos, bajando de entre nubes y hablándonos del cielo, venía un Dios de las nubes, pero vino del vientre de su madre. Y ahí miramos lo que consiste la salvación. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Y encarnándose,
y como dice la palabra, Él fue semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Miramos a aquel que vivió todas nuestras pruebas, menos en el pecado, y en Él encontramos el refugio de nuestras vidas. Jesús se encarnó en la historia de la humanidad, y por eso nosotros tenemos la visión antropológica para poder predicar. ¿Qué significa, mi hermano? El predicador se encarna en la realidad del pueblo. El predicador se encarna en la realidad de la sociedad. Así como Jesús se encarnó en el vientre de su madre. No vivió Jesús desencarnado. Usted quiere predicar al pueblo de Dios. Usted vive, hermano, las mismas condiciones que el pueblo que estamos pasando. Usted no está desencarnado. Usted vive, hermano, las mismas peripecias con sus hijos, con su esposo, con su familia, las situaciones económicas, las carencias económicas, los problemas que hay en pareja, los problemas que hay con los hijos, los problemas interfamiliares que hay, que el cuñado, que la cuñada, que esto, que el otro, mi hermano. Vivimos encarnados en la sociedad, pagando impuestos, viviendo situaciones y problemas, y el predicador en medio de todas esas circunstancias va sacando la materia prima de sus predicaciones. Ay, no, hermanito, es que no puedo predicar porque mi esposo no le gusta, porque mi hijo me habla, porque tengo problemas laborales de mi trabajo. Uy, con tanta situación yo no puedo predicar. Y le digo un ratito a mi hermano, justamente Dios le está dando todas estas situaciones o está viviendo usted, porque esta es la materia prima de su predicación para ahora fortalecer al pueblo de Dios sobre cómo superar problemas de matrimonio, cómo evangelizar a los hijos, cómo superar problemas económicos, porque usted y yo vivimos esas batallas de nuestras vidas y Dios a nosotros nos ha dado la gracia de superarlas, y entonces ahora venimos a fortalecer al pueblo de Dios. Porque no estamos nosotros, hermanos, desencarnados de la realidad, sino encarnados como Jesús se encarnó en el vientre de la madre. El predicador no viene al grupo de oración, a la comunidad o ante la asamblea, hermanos, como gringo, ¿no es cierto? Hablar como gringo, él vive en otra realidad, él vive en otro país, él no sabe qué pase aquí. No, mi hermano, el predicador no está desencarnado. El predicador está encarnado, vive en esta época de pandemia, vive también, está metido con su comunidad, igual que ellas, sufriendo, igual que ellos, soportando, igual que ellos en momentos de prueba. Entonces, recuerde, mi hermano, Dios nos habla en la riqueza de la voz de todas las cosas, nos habla de todas las maneras posibles, nos habla de todas las formas de las que nosotros podemos entender. Mire, mi hermano, en la fuente antropológica tenemos que estar atentos nuestros ojos y nuestro corazón, porque Dios nos quiere hablar a través de las películas. Sí, a través de las películas, mi hermano. Y usted dice, ¿a través de las películas? Sí. Yo recuerdo cuando estábamos en el año 2008, fue la primera vez que vino acá Salvador Gómez, y se le invitó a predicar a un colegio de adolescentes, recuerdo aquí en Quito, y pues parecía hervidero, pues esos chicos que no dejaban de hablar, todos adolescentes entre los 15, 16, 17 años. Y pues yo dije, y ahora el hermano, ¿cómo les va a hablar? ¿En qué lenguaje? ¿Y saben cómo les habló Salvador Gómez a todos? Eran más de 1000 chicos, yo estuve ahí, mi esposa también estuvo ahí. ¿Cómo les evangelizó el hermano? Comenzó a hablarles del Rey León. Y su predicación estaba sentado en el Rey León. Y ¿saben qué? Era tan chistoso mirarle al hermano cómo cantaba con los jóvenes Hakuna Matata, y era un momento escuchar todo el coliseo, Hakuna Matata, hijo, y los guambras, oigan, no había uno que no esté atento a la predicación, y todos cantaban Hakuna Matata, y él empezó a través de la historia del Rey León a predicarles a los chicos, y a sacar la historia, y a hablar de qué significa el dichoso Hakuna Matata, y el encuentro de Simba con su papá, y cuando el papá le dijo entre las nubes, la manera en que me has olvidado es olvidando quién eres tú.
Y él decía a los jóvenes, jóvenes, recuerden quién son ustedes, son hijos de Dios, oigan. Y lloraban los chicos, y los chicos estaban ahí quebrantados. ¿Y cómo les predicó el hermano? Cantando Hakuna Matata, cantando del Rey León. Porque esa es la visión antropológica. Las películas, las novelas, la pintura, el arte, la agricultura, la escultura, es la visión antropológica. Nosotros nos volvemos en antropólogos, mi hermano, del reino de Dios. Y en todas esas situaciones vamos nosotros sacando el material para nuestras predicaciones. ¿Y eso qué nos llama? A leer, mis hermanos. Que tal vez vamos mirándola, cómo tal vez un río se cruza con otro, ahí está mi predicación. Que un país está con otro país cursando tal vez alguna situación limítrofe, ahí está mi predicación. Que tal vez en la escultura, en hombres como Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? Nos cuenta que les llevaban esos moldes tremendos de mármol y sacaba esas bellas esculturas. Usted ha visto esas maravillosas esculturas de Leonardo da Vinci y le decían, ¿cómo usted hace ese arte? Y él decía, fácil, decía él, pues a mí me dan el molde, lo único que yo hago es quitar lo que está de más. Y usted coge esa historia y dice, hermanos, Dios es ese escultor, donde Él quiere sacar lo que está de más para dejar la obra maravillosa. Y usted, hermano, siempre tiene predicación fresca. Usted siempre tiene predicación fresca. El predicador siempre hace un análisis de su realidad. Y no hay mejor puerta para la gente que hablen de su realidad, que hablen desde la situación personal que está viviendo. Porque, hermanitos, hay predicadores en los cuales pues se les huele que sus sermones, sus predicaciones se huelen olor a libro, digo yo. ¿Por qué? Porque pues traen todo, la predicación es coger y leer el texto que encontró. Entonces la gente se da cuenta cuando su enseñanza huele a libro. Y también muchos, digamos que la gran mayoría se da cuenta cuando su predicación es impostada. Yo sí ya les dije un poquito hace unas semanas atrás qué es esto. Pues simplemente nosotros, como no somos reporteros del reino, no utilizamos las fuentes de la predicación. Nuestra única fuente es escuchar al hermano que está predicando y pues todo lo que él dice anotamos, todo lo que él habla ponemos, los mismos chistes, las mismas palabras, el mismo mensaje, el mismo tono, y ha habido hasta algunos más osados que hasta se aprenden de memoria el mensaje. Entonces, la gente se da cuenta cuando nuestra predicación huele a libro, cuando nuestra predicación es impostada, cuando nuestra predicación es una lectura, cuando nuestra predicación viene de otra parte. Pero realmente cuando nuestra predicación habla el lenguaje del pueblo de Dios, cuando habla desde su realidad y de su experiencia, con una visión antropológica desde su realidad, entonces, mi hermano, nuestro lenguaje es fresco. Y recuerde, ¿dónde nosotros miramos dónde sacamos toda la riqueza antropológica para nuestras predicaciones? Ni más ni menos que en la calle, mi hermano. Así es, en la calle. Cualquier gente puede pasar distraída en la calle, menos el predicador. Usted está atento, mi hermano, porque usted mira, usted está atento que en todo le está hablando Dios, para sus predicaciones, para su lenguaje. Hermano, si usted me escucha a mí predicar, yo les hablo acerca de la visión antropológica, de las fuentes cosmológicas de mi diario vivir, de mis experiencias con Dios, desde la sencillez de mi vida, sustentada en la palabra. Y de esa manera, el reino de los cielos se acerca más a los corazones. Y de esa manera, mi hermano querido, nosotros iluminamos la realidad. El predicador siempre siente el peso de su pueblo, sufre con él y por él siempre está dando el mensaje, iluminando cada situación de la vida con la palabra de Dios y dando respuestas iluminadas del Evangelio a través de las situaciones concretas de la vida.
no se trata, el predicador, y esto para finalizar esta fuente, no se trata solo de enfrentar, o mejor dicho, hermanos, no se trata solo de hablar de lo negro de la existencia, porque hay gente que piensa que predicar o hablar es más o menos como este cuentito, más o menos. Algunos piensan que predicar es solo hablar sacar en cara a la gente las cosas que hacen mal, solo decirles en qué se han equivocado, o solo tacharles de pecadores. No, mi hermano, no solo es enfrentar enmarcando lo negativo y lo mal que está la gente. No, eso no hace el predicador. El predicador no hace, pues, solo en acusar, no entra en un papel de acusar al pueblo o a la gente que se sienta mal. Sí, no es un juez ni es un verdugo el predicador, nada de eso, sino que en base a la misericordia de Dios puede dar su mensaje, tratando desde la misma perspectiva, hermanos, entregar lo que es la palabra de Dios con consuelo y esperanza. Y este cuentito, ¿no?, que les decía al inicio, habían 3 loquitos. Un loquito, pues dice, Dios me ha hablado y Dios me ha dicho que este año habrá sequía. Sale el segundo loquito, no. El segundo loquito dice, no, a ti Dios no te ha hablado, me habló a mí. Y Dios dijo que este año va a haber inundaciones, el segundo loco. Y sale el tercer loco, les queda viendo a los dos. ¿Y a ustedes qué les pasa? ¿A ustedes qué les pasa? ¿Y acaso ha hablado a ninguno de los dos? Dice, ¿no es cierto? Mientras un loco habla de sequías, el otro loco habla de inundaciones, sale el tercer loco a decir que no ha hablado a ninguno. Por favor. Y nosotros no tenemos que, como predicadores, estar solo hablando de sequías, solo hablando de muertes, solo hablando de enfermedades y que este es el fin de los tiempos, hermanitos. Ese es el orden de los protestantes. Ellos piensan que predicar es hablar les voy a hablar acerca del reino, la gran tribulación. Les voy a hablar acerca del reino, el arrebatamiento. Les voy a hablar acerca del reino, cuidado, el Papa y los santos. No, eso no es predicar, son anticatólicos. Nosotros predicamos la palabra de Dios dentro de una realidad, de una vida, y no solo hablando de lo negativo, no solo hablando del mal. Claro que hay que denunciar, pero no solo nos quedamos en eso. No vaya a ser que pase como 2 hermanitas que les pasaba por acá, por mi grupo de oración. Se encuentran las 2 hermanitas y se encuentra con esta hermanita al frente y le dice, oye vos, ¿y cómo estás? Le dice, ay, aquí, dice, con el dolor de la mitad de mi cuerpo. Y la de al frente le dice, dichosa tú, porque a mí me duele todo el cuerpo, dice la otra. Y nosotros no estamos así, mi hermanos, para llegar al grupo de oración de esta manera, a venir a decir a la gente, pues lo que me duele, lo que me queja o me dejó de pasar, sino que en base de la realidad y la palabra de Dios, dar el aliento que necesita el pueblo de Dios. Y así entramos a la tercera fuente, que es la fuente de la revelación. Miren, la primera, la cosmológica, la segunda, la fuente antropológica, y la tercera, la fuente de la revelación. La fuente de la revelación lo podemos resumir con una frase de San Juan Pablo II, nuestro santo Papa tan amado, y él dijo algo muy maravilloso: no existe fuente más rica para descubrir a Dios y su plan de salvación que las Santas Escrituras. A ver, dígalo conmigo. No existe fuente más rica para descubrir a Dios y su plan de salvación que las Santas Escrituras. Así es, mis hermanos. En pocas palabras, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y eso dijo Juan Pablo II. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y por eso, mis hermanos, nosotros les hemos dicho esta profundización bíblica todos los días de la mañana que trabajamos con ustedes. ¿Qué importancia tiene? ¿Y qué importancia tiene que darle usted, mi hermano, a esta profundidad bíblica? Vean, si usted no se despierta, si usted no da esa hora de su tiempo, si usted no entrega a profundizar, hermano, el que pierde es usted.
porque el resto están trabajando, porque nosotros estamos trabajando. Pero si usted se enfría, se entibia, le incomoda, no quiere, no lee los 2 capítulos que se le pide en 2 días, entonces ¿a quién estamos predicando? ¿A quién queremos predicar? ¿De quién queremos hablar? Yo, hermano, he asistido a cuántas asambleas de la renovación, eventos, retiros que hay. Viene el predicador, nos cuenta de todos, nos cuenta anécdotas, nos habla de esto, nos da vueltas, 3 vueltas, hermanos, y nunca citó las escrituras. O cuántos predicadores que hay vienen solo a hablar del fin del mundo, de la tribulación, de esto, vienen a hablar de una religiosidad, pero no se fundamentan en la palabra. Y es cuando les digo a mis hermanos, disculpen, pero este mensaje hubo mucho caldo y muy pocas papas y muy poca presa, mucha agua, no hay condumio para hablar en lenguaje muy morocho. Y si usted y yo no profundizamos la palabra de Dios, hermanos, nosotros estamos dando el caldo de gallina, solo caldo a la gente, nada de gallina. ¿Ha visto a veces de esos que dicen gran caldo de gallina? Y cuando a usted le pasan es solo un tazón de agua. Y si usted no fundamenta su predicación en la riqueza de las escrituras, de usted a la gente le está dando solo es caldo. Y caldo aguado, caldo frío. Y hermano, tal vez el pueblo una vez se tomará el caldo frío y aguado, pero la segunda ya no quieren tomar el caldo aguado y frío. Por eso resulta incongruente que el predicador católico, cristiano y carismático no haga alusión de la palabra de Dios en sus predicaciones, porque nosotros, hermanos, somos querigmáticos y la renovación es centro cristiana, mis hermanos. Entendamos, por favor. También hay un gran problema con muchos predicadores que empiezan a complicarse en su lenguaje por tratar de llegar y sorprender al pueblo de Dios. Empiezan a complicarse y se les lengua la traba, digo yo, se les lengua la traba. ¿Y cómo se les lengua la traba a estos predicadores? Cuando empiezan con elucubraciones teológicas. Es decir, ¿qué dijo, hermanito? Sí, es una palabra teológica. Elucubraciones teológicas. ¿Qué significa eso? Que empiezan a hablar solo de teología al pueblo de Dios. Sí, empiezan solo a hablar de teología, que esto, que este otro, que grandes palabras. Hermanos, es que vamos a este momento a predicar la doxología y vamos a hacer una exégesis acerca de la Trinidad y vamos en esta a llegar al 7º cielo. Hermano, y la gente se le va a abrir los ojos y va a quedarse, es como cuando ven que pasó el Hubble, hermanos, van a quedar estrellados. Y pues empiezan a querer a meter unas palabras y unas formas y unos textos y pues, hermano, no hay mejor forma que llegar al pueblo de Dios que reducirse a la sencillez del evangelio. Recuerde a nuestro Señor lo que dijo: miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les habló el Señor? El buen pastor, las ovejas. ¿Cómo era el lenguaje de nuestro Salvador en sus predicaciones? Perdonar a los enemigos, a la gente en su diario vivir, hablándoles desde la agricultura, a los pescadores desde la pesca. No estaba nunca confundiéndose ni lenguándose la traba, hermanos, metiendo pues palabras rimbombantes, discursos sofisticados y pues cosas que para hacernos nosotros que estamos en un nivel pues en una altura superior de los demás, citamos pues los sínodos, los concilios del santo, que por acá, que por allá, que el párrafo 5, que el párrafo 6, que miren, ¿y es solo para qué? Para nosotros que digan: oh, el hermano, ¿cómo ha sabido? Y para que nos hagan una veña y hagan: me muero si es pues una biblioteca andante. No, mi hermano, nosotros no hemos venido para que la gente nos rinda gloria a nosotros, ni para venir al pueblo de Dios a predicar con palabras rimbombantes, rebuscadas, que por ahí sacamos de un libro. Nosotros tenemos que vivir la experiencia que dice San Juan Pablo II.
Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y nosotros predicar el Evangelio es predicar la persona de Jesucristo. O hermanos, estaba Jesús frente a los apóstoles y dijo Jesús a los apóstoles, ¿quién creen que soy yo? Y unos dijeron, Juan, el profeta, Jeremías, y salió Pedro. Señor, yo creo que tú eres la doxología del Dios viviente, el cual... Y Jesús le dijo, ¿qué? Le dijo, ¿qué? Jesús le dijo, ¿qué? ¿Soy qué? Señor, la doxología de... ¿Qué? Jesús le dijo, Pedro le dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Señor y mi Salvador. Eso le dijo Pedro. Y usted, mi hermano, cuidado, se lengua la traba cuando empieza a querer en sus predicaciones tomar palabras rimbombantes que ni usted ni yo me entiendo, y llega el pueblo de Dios peor, que es sencillo y humilde de corazón, a quererles confundir. Y peor, querernos en ese momento creernos que somos exégetas y que queremos al pueblo, pues a través de nuestra sapiencial forma de comunicar, llegar. Hermanos, nuestra predicación queda sin fundamento. Y más aún, mi hermano, más aún, nosotros tenemos que amar la palabra. Tenemos que ser apasionados de la palabra. Y pues terminando este último punto y el cuarto, José Flores, o me escuchó Pepe Prado, ya a mí también se me lengua la traba ya. Pepe Prado, que es de coautor de este libro con Salvador Gómez, él en una de sus exposiciones, predicaciones, contaba algo sobre la profundización de las Escrituras. Y él decía que una vez tuvo el privilegio de estar en el Vaticano, Pepe Prado, y que había estado pues en una capilla que era pues de mucha intimidad con el Papa Juan Pablo II, que muy pocas personas eran invitadas a esta capilla junto con el Papa para recibir la Eucaristía. Y dice que le llamó mucho la atención algo a Pepe Prado, y fue el reclinatorio del Santo Padre Juan Pablo II, que estaba en su reclinatorio y una Biblia abierta. Y dice que cuando él se acercó a mirar la Biblia del Papa, encontró que en las esquinas de cada hoja de la Biblia estaban negras las puntitas de la hoja. Y él no entendía por qué razón todas las hojas eran la punta negra de la Biblia. Y dice que más tarde que tuvieron la Eucaristía con el Santo Padre, y después de un momento de intimidad y oración, él entendió por qué. Antes de la Eucaristía, el Santo Padre se arrodillaba y dice que él cogía la palabra de Dios y cogía con sus dos deditos. ¿Cuál es este dedo, Doris? ¿Cuál es este dedo? Este es el índice y este es el pulgar. Con el índice y el pulgar cogía San Juan Pablo II saliva y cogía la punta de la Biblia para pasar de hoja y leer el siguiente hoja del Evangelio. Entonces él decía, Pepe Prado decía que él es un papa de las Escrituras, decía él, porque toda la Biblia tenía la punta negrita, de lo que con su saliva iba pasando las hojas del Papa. Hermanos, el Papa, el sumo pontífice, y nosotros cogemos la Biblia cada vez que nos acordamos, ya porque nos han presionado a un curso la cogemos, y así, a tibias. Si nosotros no profundizamos la palabra y nosotros no nos enamoramos de la palabra, mis hermanos, es no profundizar a Cristo y tampoco no enamorarnos de Él, y nuestra predicación pierde todo fundamento. Y hermanos, nosotros tenemos que mirar cómo están nuestras Biblias. ¿Cómo está tu Biblia, mi hermano? Tu Biblia, mi Biblia tienen que estar desgastadas de tanto uso. Y nosotros tenemos que estar siempre, pues hermanos, teniendo así, vean, teniendo una Biblia de bolsillo, otra Biblia en el cuarto, otra Biblia en el carro, Biblia en su celular, que ahora es tan sencillo. Y a mí me daba tanta, no sé, pena de un hermano que estaba hace algunos tiempos en una formación y hablamos acerca de la profundidad de la palabra. Yo le decía, ¿puedes bajar la Biblia a tu celular? No, hermano, lo que pasa es que se me pone mi teléfono un poco, pues, pesado, así que mejor no le bajo la Biblia a mi celular, dice.
No, pues ¿qué pasó, mi hermano? Borre pues las otras aplicaciones y póngale la Biblia. Y la última fuente, la cuarta, esta es un poco más sencilla de decirla, pero más dura de entenderla. La cuarta fuente es el magisterio de la iglesia. Y en esto sí, mi hermano, por favor, el predicador tiene que estar sustentado su doctrina, hermano, en la solidez del fundamento del magisterio de la iglesia. Usted cuando va a predicar, usted no tiene que decir, a ver, es que yo creo que, es que yo pienso que, es que desde lo que yo, no. Discúlpeme, usted y yo no predicamos lo que yo pienso, lo que yo creo. Ese es uno de los graves errores del protestantismo, lo que se llama la libre interpretación de la palabra. Eso hace el protestantismo. Cada pastor de su iglesia cree discernir la Biblia como el Espíritu le guía. No hay magisterio, no hay solidez. Y recuerde, mi hermano, la iglesia es la guardiana de la sana doctrina. Con todo el respeto, no es por hacer quedar mal, pero en nuestros días de profundidad bíblica, un hermano me respondía en la mañana, es que la gente anda buscando más a un Jesús divino que al Jesús humano. Hermano, yo le iba hace rato y me tocó parar y poner, como dicen, el freno de mano y decir, cuidado, no digas eso es una herejía. La salvación consiste en que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, y no podemos desfigurar del Jesús hombre al Jesús divino, es el mismo, y el Jesús humano es el que nos enseña a nosotros el camino al Padre. Si usted tiene, mi hermano, si usted tiene dudas, si usted no entiende o no puede clarificar el mensaje, hermanito, para eso existe el catecismo de la iglesia. Para eso existen, hermanos, las encíclicas papales, las cartas de los santos padres. Para eso hay, hermanos, ante tanta herejía, Dios dio en la historia de la iglesia tanto doctor de la iglesia, San Agustín, San Jerónimo, hermanos, cuánto santo que Dios suscitó para que nosotros hoy podamos tener solidez en la predicación y en la palabra, porque no es lo que se me ocurre en el micrófono ese rato. Nosotros tenemos que tener una solidez de lo que vamos a decir, mi hermano. No podemos ese rato decir, es que el Espíritu Santo es una energía. ¡Cuidado! No podemos comenzar a decir cosas que van en contra del magisterio, en contra de lo que es la sana doctrina, en contra de lo que es, mi hermano, el fundamento del ser católicos. Siempre por ahí algún predicador despistado empieza a hablar lo que él cree y lo que él piensa. O que no me venga, como decía un hermano, es que el Espíritu Santo me reveló ese momento. Hoy, por favor, ¿usted qué ha sido? Pues para que ese rato el Espíritu Santo a usted le revele en ese instante. Si la revelación ya se completó en Jesucristo, y ahora la iglesia es guardiana de la sana doctrina, del fundamento de la palabra. Es la única como madre que guarda, mis hermanos, la solidez del evangelio. Y nosotros tenemos, mis hermanos, ahí sí, acercarnos al catecismo, acercarnos al magisterio, pero con un propósito. Y termino ya con esto, voy terminando. ¿Con qué propósito? Como les decía, nosotros al recurrir al magisterio de la iglesia, que es todo esto que les acabo de decir, que es la tradición, los santos, encíclicas papales, tantos concilios, lo que es pues el catecismo y todo eso, usted entienda lo que es como una mina de oro. El magisterio es como una mina de oro, en la que usted tiene que sacar la pepita de oro del magisterio. Usted, como buen hombre, coger esa pepita de oro, sacar, pulirla y entregar a la gente solo lo que es la arenita, ¿sí? Usted tiene que sacar, mis hermanos, de esa mina el oro y la plata y entregar al pueblo de Dios masticado, discernido. Y por favor, si usted va a tomar del catecismo o del magisterio, de las encíclicas o de las reuniones de los obispos, de cualquiera que usted utilice,
por favor, que sea lo más sencillo para el pueblo de Dios. Aquello que el pueblo coja como una perla y se lleve para sí. Porque también a veces, mi hermano, metemos en nuestra predicación pues tanto magisterio, tanto catecismo, y hermanos, también nuestra predicación empieza a perder fuerza y la gente no entiende. Usted está, hermano, pero usted está en su papayal, como se dice, ¿no? Usted está fascinado hablando que queda parecida y que el catecismo, que la encíclica, esto, y hermano, la gente le está bostezando al frente. Porque tenemos que llegar con la sencillez de las escrituras. Desde luego, fundamentamos en el catecismo. Y si usted quiere fundamentar tal vez algo que necesita mayor extensión, usted solo puede citar lo que son pues los numerales del catecismo. Y hermanos, sigan su predicación. Pero hay predicadores que pues para hacerse también los que saben mucho, citan a todos, hermanos, y al final la gente queda mareada en su enseñanza. Entonces, repetimos, hay 4 fuentes: la fuente cosmológica, la fuente antropológica, la fuente, ¿cuál fuente más? La fuente de la revelación y la fuente del magisterio. El predicador tiene que tomar estas 4 fuentes como 4 pilares para la construcción de sus predicaciones. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos.